destacar en la parte anterior que esta sesión, por razones meramente coyunturales, no algo planificado, iba a tener como característica abordar el caso de migraciones hacia el continente europeo, y que una y otra de alguna manera también tenían en común el de tocar el tema del asilo, el asilo como algo que gravita o pesa en el caso de la presentación de Mila como un antecedente importante para lo que es la situación actual de las migraciones a Bélgica. Pero en el caso de la presentación de Erasmo, es el tema, el caso del asilo, en la medida en que se va a referir de manera importante al caso de los refugiados e inmigrantes latinoamericanos en España y Francia, dos países específicamente abordados en el periodo 1973-2005. Erasmo es doctor en estudios de América Latina por la Universidad de la Sorbona en París 3, en Francia, y actualmente, y desde hace varios años, profesor titular de la UAM Iztapalapa, como lo mencioné temprano, y tiene una larga trayectoria como investigador, profesor visitante, etcétera, pero también ha ocupado cargos en instituciones nacionales e internacionales, entre otras, que lo califica como alguien que conoce el tema, no solo desde el punto de vista académico, sino también desde el punto de vista funcional, podríamos decir, a su paso por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, y además ha publicado diversos trabajos que tienen que ver con el tema. No le quito más tiempo, le dejo la palabra a Erasmo en los términos que ya lo comentamos. Sí, muchas gracias a Manuel Ángel, y ante todo una muy efusiva felicitación. Curiosamente, hoy estoy viendo en el tríptico que ustedes tienen, es el 8 de diciembre, pareciera que fuera un nombre cabalístico porque son los 8 años que lleva el seminario y hoy es 8 de diciembre. Yo creo que haber tenido el tesón, la fortaleza y, digamos, hay que decirlo, la capacidad de convocatoria para que este seminario permanente exista en sus 8 años. Yo lo felicito, digamos, personalmente, y creo que es una tremenda, digamos, una rica experiencia, porque a fin de cuentas tenemos la oportunidad de ver la migración desde muchas perspectivas y tener a fin de cuentas un muestreo de lo que está pasando en el mundo. El tema que yo voy a ver, voy a tratar mezclar estas dos realidades que en algunos procesos, digamos, son casi indistintas. Es el tema de los refugiados latinoamericanos en España y en Francia. Yo haré un corte histórico por razones, digamos, que tienen que ver con variables de esta naturaleza. 1973, que es digamos, la etapa donde se da la fuerte movilización de los refugiados, que hasta ese entonces, por lo menos en el siglo XX, no existía un flujo tan importante de refugiados, casi comparable al que se dio en América Central en la década de los 80. Y 2005 lo cierro, en primer lugar porque es el proceso que se da la regularización de los latinoamericanos en España. Y también un poco para ver lo que ha pasado con ese exilio que se dio en la década de los 70, 80, parte de los 90 y un poco ya en este siglo, de los latinoamericanos en Francia. Entonces voy a tratar de mezclar estas dos realidades y tratando de darles, por supuesto, su peso específico. Como el discurso que voy a manejar es sobre todo de carácter histórico, yo me permito un poco lo que hacemos normalmente en historia, es comenzar el estado de la cuestión, dónde estamos desde el punto de vista de las investigaciones, y yo voy a hacer un repaso muy rápido de algunas obras que han tratado el tema de los refugiados, tanto en España como en Francia. Y comenzaré con esta investigación de Mariano Aguirre, hace un buen balance de la situación de los refugiados en España, en un periodo donde prácticamente vivían en un limbo, o sea, no había, en primer lugar, España acababa
de ser un país que se había adherido a la Convención y el protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados. Entonces, esto fue interesante desde la perspectiva un poco de la investigación, apoyada por supuesto por el Ayuntamiento y la Diputación de Valencia. El otro es una perspectiva muy periodística, pero es en el aniversario 10.000 del periódico español El País, y que Tomás Bárbulo ha seguido muy de cerca los procesos migratorios que ha tenido España. El otro es un uruguayo que presentó, junto con la tesis que viene a continuación, el tema principalmente de la migración uruguaya en España. Y un poco la percepción que ellos tratan de encontrar, la percepción de la sociedad española con respecto a los latinoamericanos, que en ese momento es relativamente bastante favorable para, digamos, porque la percepción que tienen es los latinoamericanos son, ante todo, son refugiados, es un poco, un poco el sentido de ese momento. Este es un estudio más antropológico, es una tesis doctoral dirigida por Tomás Calvo Buenzas. Él ha sido durante mucho tiempo uno de los personajes más interesados al tema migratorio, tiene un centro, digamos, de estudios migratorios y, digamos, es una personalidad, digamos, muy relevante en este campo. Y aquí, básicamente, aunque el tema es más antropológico, sí hay una perspectiva histórica de por medio, digamos, cómo han llegado los chilenos en España. El segundo tema, un tema que yo creo que es muy sensible en los últimos años, el tema de las remesas se ha convertido en un tema, digamos, de mayor importancia. En dos de las anteriores presentaciones, de hecho, hubo toda una discusión, digamos, metodológica sobre, digamos, el monto de las remesas. Y en este caso, el conjunto de las cajas españolas, de las cajas de ahorro, es un sistema intermediario entre el sistema financiero tradicional, se preguntan, digamos, cuánto asciende las remesas de los latinoamericanos que viven en ese momento en España y por qué ellos no utilizan el sistema bancario, cuáles son los, digamos, los grandes, por qué se da esta situación. Y entonces, este estudio, que lo hace conjuntamente con el Banco Interamericano de Desarrollo, pues trata de responder a esta interrogante. Paloma se dedica específicamente al caso de las dominicanas, una migración muy típica, digamos, desde su origen es una migración femenina, digamos, se sigue hasta la actualidad, digamos, es preponderantemente femenina, y esto, digamos, en un momento en que las dominicanas era uno de los grupos importantes de migración en España. Este tema, digamos, que Francisco estrena, trata básicamente una especie de estado de la cuestión de los refugiados hasta 1994, con buenas estadísticas. El otro caso, que ustedes conocen perfectamente, Cornelius, que ya lo han estudiado y, digamos, yo creo que probablemente aquí participa en algunas de sus investigaciones. Él se dedica a estudiar un poco el caso español, digamos, cuál es específicamente en esta transición de un país tradicionalmente expulsor de inmigrantes, de sus propios españoles, uno por el periodo de la Guerra Civil y posteriormente por, digamos, por las dificultades que tuvo el régimen de Franco para poder, digamos, brindar pleno empleo a los propios españoles. Y entonces, digamos, este cambio que se está dando en España, todavía hay una fuerte, importante componente de las remesas de los españoles que todavía son un poquito por encima de las remesas digamos, por ejemplo, de los latinoamericanos, y eso es lo que trata de responder Cornelius. El colectivo IOE es un colectivo que comenzó justamente a interesarse al tema de los inmigrantes en España, y bueno, sigue siendo un punto importante. Hay que decir que esta investigación está presentada en una revista, Panorama Social, que actualmente la financia las cajas de ahorro, y no es casual que este primer número tenga, digamos, como telón de fondo el estudio de la migración. Este es un informe hecho en concertación con las organizaciones sociales que apoyan a los migrantes y, pues, desde luego, es un informe, digamos, es un referente importante para el estudio de las migraciones en España. María Asunción trata sobre todo la organización de los peruanos en España, especialmente la organización política y la organización religiosa. Es también una perspectiva histórica interesante.
Y Íñigo Moré, de la perspectiva un poco de la política exterior de España trata cuál es el peso que tienen las remesas digamos, en la política exterior española, que también tiene, digamos, mucha importancia. Y Adela Pellegrino ha trabajado un poco el tema de las migraciones, entre su término general, ella es consultora de la Organización Internacional para las Migraciones, y bueno, es un buen recuento, ha trabajado específicamente el caso de los latinoamericanos en España. En Francia, no es casual que las principales investigaciones que se hacen en los 70s tengan que ver con los aspectos, podríamos decir, el impacto de la represión sobre el exilio. Y de hecho, pues es uno de los primeros, no es el primero, pero sí de los primeros estudios que hacen este énfasis entre el impacto de la represión y, digamos, lo que va a influir en las perspectivas de la inserción en el país de asilo. Chirio Mod ha hecho una reciente investigación en los cuadernos de América Latina sobre el exilio de los brasileños, que también es un capítulo muy importante y que se está cada vez más, destacando, tanto de los propios brasileños como también desde otras perspectivas. Y ellos, digamos, estuvieron presentes, también hubo un importante exilio, aunque más selectivo en el caso de México, y ellos tratan justamente de entender cuáles fueron la problemática que tuvieron los propios brasileños. Justamente este colectivo estaba, digamos, asentado justamente, si no me equivoco, en Bruselas en los años 70 y participó mucho en la reflexión sobre el exilio latinoamericano en Europa. Y contribuyó también también desde una perspectiva más psicológica, es entender la problemática, por ejemplo, de los refugiados chilenos. También Epstein, en una tesis que presentó, bueno, es más bien una memoria de maestría, del año de la habilitación para el doctorado, el caso de los argentinos en Francia. De nuevo, tenemos otro trabajo muy interesante desde una perspectiva muy antropológica, enfocado específicamente a los chilenos que regresan a su país de asilo después de 13 o 14, 15 años de exilio en Francia. Entonces es interesante un poco ver, digamos, qué ha pasado con esta población, quiénes se quedan o por qué se quedan. Estos son de los primeros, el trabajo de David Muñoz, de los primeros trabajos que se hicieron, una entrevista a fondo sobre su experiencia 3 años después de que llegara a Francia, 2 años y medio después de que llegara a Francia. Entonces, un buen testimonio también de época. Jean-François Guerra, un destacado investigador francés que estudió, de hecho, un libro clásico sobre el antiguo régimen mexicano, del Porfiriato, comenzó una investigación sobre los extranjeros en Francia, los extranjeros en París. Y parte justamente de esta investigación son diferentes artículos que se están presentando. En particular tiene que ver el caso de los brasileños. Lo veremos posteriormente, va a haber otro caso. Va a haber otra también investigación en esta misma dirección. Ana Vázquez ha publicado algunas obras, 1 o 2 obras en el siglo XXI, que básicamente también tiene esta preocupación sobre el exilio latinoamericano en Francia y específicamente desde una perspectiva más psicológica. Ha habido una tesis que se presentó hace 4 años en Toulouse sobre también de los chilenos, y también es una reconstrucción histórica muy, muy interesante, todas las vicisitudes, también su organización, y creo que también es un buen referente para el estudio de esta realidad. Roland Denis se ha dedicado un poco a estudiar, digamos, el por qué, en este caso específicamente en este trabajo, por qué los latinoamericanos en el contexto francés tuvieron tanto peso, cuando si lo analizamos desde el punto de vista demográfico, es una población, y lo vamos a ver, digamos, en gráficas, es una población relativamente más pequeña. Pero, ¿de dónde viene justamente esa espejo o esa mirada
digamos, sobrevalorada de su presencia en territorio francés. Y Denis Rollenberg ha estudiado sobre todo el caso del exilio femenino de las brasileñas en Francia, y pues digamos, es un trabajo que ella presenta que parte un poco de su investigación doctoral. Y por último, yo he hecho una investigación específicamente de los refugiados en Francia. Esta obra probablemente el año que entra será publicada en francés, no será, de hecho fue hecha en francés. Bueno, una de las características que se están dando, digamos, en la migración latinoamericana a España, en algunos de estos colectivos, principalmente el dominicano, en algún momento también el colombiano, es que es una emigración también femenina, digamos, o que preponderantemente están llegando más mujeres. Y bueno, yo traté un poco de reconstruir en el siglo XIX, parte del siglo XX, y vamos a ver que efectivamente, de hecho, aunque no es numéricamente hablando una migración, digamos, predominantemente femenina, pero sí hay una presencia ya muy destacada de mujeres latinoamericanas en España. Y hay algunas mujeres, digamos, muy interesantes, entre ellas, bueno, yo me enfoqué específicamente a María Enriqueta Camarillo, que publica un libro por los años 40, 45, ella es originaria de Jalisco, y le publica Espasa justamente esta novela, una novela interesante, Lo Irremediable. Entonces, digamos, comenzamos un poco nuestro punto de partida de que de hecho hay una presencia ya, digamos, en el transcurso, por lo menos de una parte del siglo XIX y parte del siglo XX, hay una presencia ya de mujeres, bueno, en este campo, en el campo de las artes, importante. Y que esto, por azares del destino, de nuevo se repite una migración laboral, donde algunos de estos colectivos, y quizás en su forma global, sigue siendo un colectivo, digamos, predominantemente femenino. En los 60s, estamos en plena época del franquismo. Lo único que podemos ver, no hay una migración muy importante hacia España, por razones obvias. Lo vemos incluso en el caso de la migración mexicana, que va para España como estudiantes, son todavía una migración muy pequeñita. Y curiosamente, para reconstruir un poco esta memoria del exilio o de la migración, vamos a encontrar algunos de estos colectivos que se van a repetir, digamos, a partir de los años 80. Casos son, por ejemplo, los peruanos, los colombianos, los cubanos, y vamos solamente para hacer una referencia, esto es una estadística desde el año de 1965, cerca de 13.000 estudiantes latinoamericanos estudian en España. Y esto es importante porque para reconstruir un poco de dónde viene la migración o por qué, cuáles fueron los referentes, bueno, alguno, y eso por supuesto habrá que fundamentarlo con investigaciones posteriores, quizás la experiencia estudiantil fue quizás un elemento que contribuya en ese sentido. Aquí ven alguna estadística, digamos, de las poblaciones, de los colectivos más importantes que llegan, digamos, a España en ese entonces. Por supuesto, los peruanos, que van a ser el colectivo más importante en los 80s, los colombianos, los cubanos siguen hasta este momento, han desaparecido, digamos, como presencia fuerte en los panameños, los venezolanos siguen teniendo una importante, digamos, una importancia, digamos, destacada, los centroamericanos actualmente en menor sentido, en menor medida, los argentinos en cambio, sí digamos, se da toda la tendencia, digamos, de ser probablemente el cuarto colectivo más importante actualmente. Y los mexicanos, como ustedes pueden ver, apenas son 65. Digamos, no olvidemos que también la política exterior de México con respecto a Franco quizás contribuyó en ese sentido a desestimular, digamos, la presencia y desde luego los propios protagonistas del exilio español, desde luego nunca quisieron nada que ver con el franquismo. Bueno, en los 60 también se da una circunstancia muy, muy interesante. El régimen franquista por ningún motivo quería dar, digamos, alguna indicación
de política de derechos humanos, y sobre todo pues teniendo como referente de que más de 2 millones de españoles estaban fuera de su territorio, entonces no quería tampoco mandar señales equivocadas. Y desde luego, pues en eso fue muy congruente, nunca aceptó, digamos, nunca hizo en alguna medida para adherirse a la Convención Internacional sobre el Estatuto ni el Protocolo sobre los Refugiados. Pero sí, y eso quizás desde una perspectiva más, digamos, más calculadora, sí, digamos, llegó a acuerdos muy específicos con el gobierno de Estados Unidos para permitir toda la formalización de los trámites de los cubanos que eran aceptados en Estados Unidos. Y entonces, España se convirtió en país de tránsito para, digamos, por lo menos en esta época, para todas las formalidades migratorias. Y sí había una presencia, desde luego muy discreta, tampoco grandes números, de, digamos, refugiados en el sentido estricto de la palabra, de la ex Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y, por supuesto, los países del este. El otro aspecto, ya nos vamos a la década de los 70, desde luego estamos ante la, digamos, ante la dominancia de las dictaduras de la seguridad nacional. La primera, bueno, comienza un poco a esbozarse precisamente con la dictadura brasileña en 1964. Bordaberry, antes de que se dé el golpe de Estado en Chile, también comienza prácticamente a aplicar esta política. Y entonces vamos a ver que llegan precisamente los colectivos que empiezan a llegar a España, son los uruguayos y los argentinos. No hay presencia chilena por razones obvias, porque, digamos, pues Pinochet y Franco pues eran, digamos, en el imaginario de los propios chilenos, pues no podía pensarse irse a España, a otro régimen dictatorial. Los chilenos van a llegar posteriormente, o algunos de facto se convierten en refugiados en territorio español. Pero por las mismas razones que, digamos, de esta, digamos, esta dificultad, digamos, de existir realmente como refugiados en un país donde no reconoce la realidad del refugio, por esa misma razón los refugiados que llegan a España viven una situación, digamos, muy indefinida. Y de hecho, pues ellos, por supuesto, no se benefician de ninguna de estas características, sino que además, por otras razones, el mercado laboral pues, estaba relativamente más favorable para integrarlos y había, digamos, desde luego, una cláusula privilegiada para favorecer la integración de los iberoamericanos, como es digamos, el lenguaje que se usa más en España, de aceptarlos más, que fue después ya fue retirado cuando España ingresa primero a la Comunidad Europea y posteriormente a la Unión Europea. Había mayores facilidades para la integración de las naciones iberoamericanas. Y en 1976, ustedes ven, tenemos 35.806 latinoamericanos. Es un grupo, lo señalo muy, digamos, muy claramente para que posteriormente lo veamos posteriormente en otras gráficas, en otros datos, el crecimiento que se va a dar posteriormente exponencial de la población latinoamericana en Francia. En los 80 llegan ya en una forma más fuerte los argentinos. En el caso de los argentinos hay que señalar una circunstancia muy particular. Muchos de ellos son, digamos, hijos de antiguos refugiados españoles y que fácilmente, digamos, muchas veces se integran más fácilmente y que es, de hecho, actualmente un poco lo que está pasando. Después de las crisis recientes que ha tenido Argentina, las crisis económicas, pues muchos han regresado a España ya con su pasaporte de la Unión Europea, pero que a veces, digamos, en términos para distinguirlos, pues, cuesta un poco trabajo saber exactamente cuál es la población realmente de los argentinos. Y los chilenos van a estar presentes, y ahora sí ya con una España ya regularizada, que se ha adherido a la Convención de Ginebra, donde hay todo un procedimiento para el reconocimiento de la calidad de refugiados, y entonces por eso ya los chilenos empiezan a tener también un peso más importante al interior de los latinoamericanos. Y
lo que había sido una transacción, si ustedes quieren, entre el régimen de Franco, que como ustedes saben estuvo aislado por mucho tiempo, y fue precisamente Estados Unidos que un poquito empezó a ventilarlo, y este asunto desde luego le ayudó un poco también a, digamos, a mostrarse un poco más al exterior, pero ya en esta época, ya después de la muerte de Franco, ya en el gobierno socialista, vemos que empiezan a darse justamente las primeras solicitudes de los cubanos formalmente, y eso de hecho va a ser un colectivo importante. También en el imaginario de España, Cuba siempre ha estado muy presente. No olvidemos que dos de las figuras importantes de su economía, como es el Corte Inglés, tienen su origen en La Habana. Los peruanos llegan a España precisamente cuando se da todo este debacle de las políticas de Alan García con el Fondo Monetario Internacional, este aislamiento internacional que se está dando en contra del régimen de Alan García, y por supuesto toda la política de contrainsurgencia en contra de la guerrilla, de Sendero Luminoso en particular. Y bueno, España trata un poco ya de poner un poco en claro, de afinar sus mecanismos para el reconocimiento de la calidad de refugiados. Lo hace en 1984, pero en realidad, y este va a ser uno de los grandes problemas que sigue teniendo España, sus procedimientos no llegan a ser tan expeditos y muy lentos, y además pues casi estaríamos un poco con el caso que nos ha presentado Mila, tan bajo, un poquito quizás un 1,5% mayor la tasa de reconocimiento de la calidad de refugiados, y no es por, digamos, no es por mala fe en realidad. Alguien incluso hablaba que incluso hay muchas organizaciones sociales, muchas organizaciones civiles que trabajan muy de cerca con los refugiados, pero algo está pasando que no se llega a fundamentar plenamente, digamos, las solicitudes de asilo, y muchas de ellas son rechazadas. Eso lo veremos más en detalle. Y bueno, en la década de los 80 se da el reconocimiento a España por su política de asilo. Y eso es interesante destacarlo después de, digamos, esta noche que tuvo la dictadura de Franco. El gobierno socialista impulsa, digamos, una política más clara con respecto a los perseguidos de otras latitudes, y esto beneficia, por supuesto, a los propios latinoamericanos. Y también es el periodo en que se dan las grandes movilizaciones de los refugiados del sudeste asiático, y aunque no fueron grandes números los que ofreció España, por lo menos simbólicamente habría, digamos, las posibilidades para otros de otras latitudes. Bueno, aquí solamente, no me quiero detener un poco en los números, solamente que en este periodo, que es cuando se hace una revisión cuantitativa de las solicitudes de asilo, el 18%, sí, el 18% de los solicitantes provienen del continente americano, específicamente de América Latina y el Caribe. Los colectivos más importantes pues son los peruanos, para ese momento en un acumulativo de 7.265 solicitudes de los peruanos, los cubanos 3.764, los dominicanos 3.657, los chilenos 717, de un total, y esto, digamos, las cifras les pueden parecer muy enormes, de 83.000 solicitudes, pero pues casi sáquenle el 10% de estos, son 8.000 refugiados, un poquito menos, los que realmente, digamos, aplicaron, digamos, fueron formalmente reconocidos como refugiados. Y en 1997, de América viene el 11% de los refugiados provenientes, digamos, que llegan a España formalmente a solicitar asilo. En 1999 esto baja al 12%, llega al 12%, y en los últimos años, de hecho, la tendencia de la presencia latinoamericana va a aumentar considerablemente. Aquí vemos para este 12%, cuáles son los grupos que vienen más, principalmente los vamos a seguir viendo hasta nuestros días, son los colombianos y los cubanos.
por razones que ustedes pueden entender. En Cuba, una situación prácticamente de, digamos, de guerra civil entre una parte, digamos, que apoyan a las guerrillas, a las FARC, y en Colombia. Y bueno, pues en Cuba, pues la situación que ustedes ya conocen. En el año 2002 tenemos un universo de aproximadamente unas 3.000 solicitudes, de las cuales llegan a ser realmente aceptadas pues unas 300 o 400 solicitudes de la América Latina. Y ustedes ven de nuevo los cubanos en primer lugar y después los colombianos. Desde luego hay otras categorías, hay otros grupos, los peruanos, los dominicanos. Los dominicanos van a utilizar un poco, por lo menos en algunos momentos, ya principalmente ya con el gobierno de la unidad, del Partido Popular, por la complejidad que se ha convertido, digamos, los caminos normales para hacer, digamos, para regularizarse o para tener una residencia definitiva en territorio español. Y entonces, pues muchos van a recurrir al camino del asilo y por supuesto van a encontrarse la mayor parte que van a ser denegados. En el 2004 llegamos con más de 3 millones de extranjeros en España y a partir de ese momento, digamos, el tema de la migración se convierte, digamos, plenamente en un debate nacional. Y, digamos, ya tenemos 682.122 latinoamericanos. O sea, se fue acumulando un importante grupo de latinoamericanos, pero el momento más decisorio fue a partir de 1997 con la presencia de los ecuatorianos, que en bloque empiezan a llegar, digamos, a España y, digamos, de hecho se va a convertir el colectivo principal, el primero de los latinoamericanos. Al interior de los extranjeros es el 11%, digamos, de los que están regularizados, hay que decir los que tienen, digamos, un documento formal, con todos los asegúnes de toda esta discusión que ustedes han tenido anteriormente. Los argentinos, el 9%, hay que decirlo, los argentinos el 9%, pero ya al interior de los latinoamericanos, y los colombianos el 6.35%. Aquí lo pueden ver. Bueno, aquí vamos a ver un poco la presencia por nacionalidades, donde se encuentran ubicados. En primer lugar, los ecuatorianos se encuentran una parte en Andalucía, en la zona de Alicante, en la zona de Valencia, en la provincia de Burgos, al lado de la provincia de Madrid, bueno, en La Rioja, por ahí, en la Cantabria y en el País Vasco. Los colombianos se encuentran ubicados, bueno, por supuesto, y en la Comunidad de Madrid, por supuesto, que es donde tienen, digamos, yo creo que son el grupo, la concentración más importante. Los colombianos están, digamos, en la zona este, en la zona de Toledo y en la zona de Salamanca, por ahí. Y también, de nuevo, están en la zona norte, digamos, en la provincia de Burgos, una parte en el País Vasco. Los argentinos están principalmente en el país, en Galicia. Ustedes pueden ver aquí arriba. Y aquí vemos, de hecho, aquí hay un grupo, bueno, solamente los búlgaros están precisamente muy cerquita de la Comunidad de Madrid. Aquí están en estos lugares. Bueno, aquí vemos ya en porcentajes un poco el peso que tiene la población latinoamericana para el 2004. De nuevo, hago el énfasis, se trata de una migración, digamos, que tiene documentos de cualquier índole que están regularizados estudiantes, el régimen general, el régimen comunitario, y el régimen comunitario porque habrá muchos, por ejemplo, mexicanos, que no son muchos, estamos hablando de 7.755 personas, que, digamos, por el hecho, digamos, de que son de origen español, muchos de ellos se benefician justamente de las facilidades que tienen, digamos, para insertarse plenamente en la realidad española. Y vamos a ver los colectivos,
digamos, por orden de presencia, por supuesto, casi 250.000 son los ecuatorianos, en segundo lugar son los colombianos, en tercer lugar son los peruanos, si no me equivoco, sí, efectivamente los peruanos, en cuarto lugar serían los argentinos, y luego ya serían los argentinos, serían los dominicanos o las dominicanas, después los cubanos con 30.738, y luego seguiríamos por último con los brasileños, que serían 17.524, y los venezolanos con 16.622. Aquí lo pueden ver, digamos, ya en su peso, digamos, porcentual, ya 34%, y es interesante que lo vamos a comparar posteriormente con los datos definitivos del padrón de un año después, bueno, que en realidad fueron publicados al comienzo de este año. Son los ecuatorianos, es el colectivo más importante, el 34% de esta población, el 21% son colombianos, los peruanos es el 11% al interior de estos 696.000, los dominicanos el 7%, perdón, los argentinos serían en cuarto término, los dominicanos 7%, y los otros, los brasileños y los venezolanos con un 3%, y después ya serían colectivos más pequeños, por supuesto, y los cubanos el 5%. Veamos ahora un hecho interesante, pero digamos, en este mismo año, lo interesante es que las solicitudes de asilo se dan justamente de los países latinoamericanos. Habíamos visto que casi éramos por encima del 10%, eran las solicitudes de los latinoamericanos. Aquí vamos a ver todo lo contrario, digamos, principalmente son los latinoamericanos, los colombianos, en segundo lugar los cubanos y en tercer lugar los ecuatorianos. Claro, hay otros grupos, pero ya para hacerlo más simplificado, esto es lo interesante, que se está dando, digamos, un proceso, digamos, de demanda de asilo más formalmente por parte de los latinoamericanos. En el 2005, simplemente, quizás no sepan, en España existe el registro voluntario en las municipalidades, en las juntas municipales. Es un registro, digamos, voluntario, pero tiene algunas ciertas ventajas. Por ejemplo, para el caso de la Comunidad de Madrid, aun cuando no esté uno documentado, eventualmente el hecho de estar registrado en el padrón donde uno vive, eso le puede facilitar, por ejemplo, el que pueda eventualmente, si tiene una urgencia, pueda solicitar atención médica. No en todas las comunidades se da estas circunstancias, pero por lo menos es una forma, es un papel que tiene alguien de que está existiendo. Y ahora en el proceso de regularización que se dio en el año 2005, pues esto era un requisito fundamental, de que era uno de los candados que tenía esta regularización, es que hubieran entrado en territorio español, si no me equivoco, hasta septiembre del 2004. Y entonces, pues la única forma digamos, de poderlo saber, pues era justamente con el padrón. Pero el padrón refleja, a fin de cuentas, un universo mayor, los documentados y no los documentados. Y entonces nos vamos a encontrar que después, en el 2005 aparecieron los datos provisionales, y en este año aparecieron ya los datos definitivos de la población en general extranjera que está actualmente en territorio español. Y vamos a encontrarnos de nuevo con los colectivos más importantes. El colectivo más importante son, por supuesto, los marroquíes. Y en segundo lugar seguirían los ecuatorianos, los colombianos, los peruanos, los argentinos, los dominicanos. Y luego después, ya en proporciones más pequeñitas, sería más del 1%, al interior de la población general serían los cubanos. Bueno, posteriormente vamos a verlos más en detalle. Y esto nos revela, digamos, una población del 8.5%. Estoy un poquito cuatrapeado por los que en España usan las comas y los puntos para hacer un poco
las cifras después de 1000. Bueno, estábamos viendo el caso de Bélgica, alrededor del 10%. En general, los países, digamos, los países tradicionalmente migrantes estarían en un rango entre el 8 y el 10%. Y los que son tradicionalmente, digamos, de inmigración, como Estados Unidos, como Nueva Zelanda, Australia, pues son países que por supuesto tienen digamos, tasas todavía más superiores, incluso por encima del 20%. Pero, digamos, la migración de los españoles en la época del franquismo y en los años 80 fue del orden de unos 3 millones de personas. Y curiosamente, la población extranjera, digamos, va a llenar, en parte va a llenar, desde luego va a llenar estos huecos laborales, estos nichos, y esto, digamos, lo que sí es claro para el 2005, aunque ya, digamos, ya se veía venir, digamos, esta constatación, es que efectivamente España se convierte en un país de inmigración. El segundo aspecto es que aumenta una décima con respecto a los datos provisionales. Y de hecho sigue creciendo la población, no obstante que se dio un proceso de regularización que benefició en buen número. Para los latinoamericanos fue, digamos, una medida importante que impulsó el actual gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La meta de este gobierno era regularizar unos 800,000 personas, casi se alcanzó, digamos, digamos, a cubrir las demandas de regularización. Casi 500,000 eran latinoamericanos los que se regularizaron. El otro aspecto es, digamos, ya en términos de percepción, la migración ya se comienza a convertirse en un tema de discusión público. Y lo veremos posteriormente incluso en algunas de las recientes encuestas. Y otro hecho también interesante es el caso de los bolivianos, que también crecen en forma exponencial en su presencia en España. Digamos, fue uno de los grupos, digamos, que creció espectacularmente más. Y eso, por supuesto, no hay que preguntarse mucho porque son las razones. La propia crisis que ha vivido Bolivia en los últimos años tiene su eco, por supuesto, en territorio, digamos, español. Y ante la dificultad, y eso hay que señalarlo, ¿y por qué se llega, mejor dicho, la pregunta es ¿por qué llegan los latinoamericanos a España? Pues indudablemente pues hay ciertas afinidades, hay un pasado colonial común, etc. Pero básicamente algunos de estos colectivos, los dominicanos, los ecuatorianos en particular, llegan a España precisamente porque se ha cerrado, digamos, el acceso a Estados Unidos. El otro grupo, ya lo señalamos, son los ecuatorianos y casi prácticamente estaríamos hablando de 500,000 de personas. Y desde luego aquí ha funcionado, desde luego, lo que se ha hablado de las redes de migración. Aquí ha funcionado, yo creo que como un colectivo específicamente, que estas redes de inmigración, lo que le acusa precisamente el Partido Popular al actual régimen es el efecto llamada de su política de regularización migratoria. Bueno, no sé hasta qué punto sea tan cierto esta situación, pero indudablemente que para los ecuatorianos el primer nicho que se instala en España, que hay una ventaja también, que no había en ese momento medidas de solicitar visas, y eso, digamos, eso también fue un factor que contribuyó. Posteriormente, indudablemente, que es un colectivo que ya creo que ha habido 2 o 3 discusiones en el transcurso de este seminario permanente sobre el caso ecuatoriano. Yo creo que aquí es una situación, digamos, muy específica que desde luego va a meritar, digamos, una investigación posterior. Y también interesante, también los brasileños, ya desde la época de la dictadura de Franco también hay una presencia importante de brasileños, sigue siendo también una presencia importante, del orden del 3% al interior de los latinoamericanos. Aquí vemos ya su peso, ya con el padrón, digamos, estábamos hablando de 696,000 y estamos hablando aquí casi de 1,5 millones. Y entonces vamos a ver, por ejemplo, una de las sorpresas es que los ecuatorianos de la 34 disminuyen, por supuesto, porque hay otra presencia de otros grupos.
Los dominicanos, más o menos, digo los colombianos más o menos se mantienen, los peruanos también un poquito menos que en las otras, la estadística del 2004, los argentinos se mantienen también, digamos, es un colectivo que sigue, digamos, punteando. Seguiríamos con los dominicanos, también un colectivo que fue muy importante en la década de los 90, y después los otros colectivos más o menos, y bolivianos, que es por supuesto el 6%, y los otros 3%, el caso de México, lo vamos a ver en el siguiente cuadro, los grupos, es un grupo también importante, 22.000, la regularización a lo mucho tocaría unos 300 personas en el proceso de regularización que se dio el año pasado. Pero vemos aquí ya en números estos grupos. Vemos, por supuesto, los ecuatorianos, casi 500.000, los colombianos por encima del 250.000, seguimos con los peruanos, 85.000, perdón, y luego estamos con los, con los bolivianos, que fue el grupo un poco que creció de una forma, digamos, espectacular. Y luego seguimos ya, por supuesto, acá que me corrige Manuel Ángel, efectivamente los argentinos. Que aquí, digamos, sí va a haber un poco de dificultades para saber, para diferenciar justamente su monto real, porque como muchos vienen de familias antiguos españoles que se asentaron en un grupo importante precisamente de la región de Galicia, pues llegan, digamos, han solicitado, ya llegan prácticamente con su pasaporte de la Unión Europea o con un camino ya bastante recorrido. Y desde luego los brasileños también sigue siendo pues, un grupo también importante. Y eso también va a tener un efecto sobre las propias remesas, lo veremos posteriormente. Ahora, ¿cómo se han organizado a la vez los refugiados como los latinoamericanos? Hasta los años 80, el grupo fuerte de los latinoamericanos eran principalmente refugiados, en el sentido más amplio de la palabra. Y a partir de los 80, el quiebre se da alrededor de mediados de los 80, digamos, cuando se está comenzando el retorno de la democracia en Chile, empieza esto a bajar. Y entonces van a llegar, por ejemplo, los dominicanos, van a llegar los ecuatorianos, que en 1997 eran escasamente, no llegaban a 2.000 personas, y ahora tenemos prácticamente 500.000. Entonces, tenemos casi pues 500.000 de personas que se han organizado en, digamos, en diferentes tipos de asociaciones. Las de carácter cultural o social, en estos colectivos son los que se está dando esto. En aquellos donde ha habido una realidad o sigue persistiendo una situación de problemas políticos, las organizaciones de solidaridad son las que priman. Y por supuesto no podían estar al margen de las grandes innovaciones tecnológicas, ya prácticamente todas las organizaciones que existen tienen sus sitios de internet, y en el caso de los peruanos mantienen, por ejemplo, sus tradiciones, que esta hermandad del Señor de los Milagros de Lima, una tradición que data de la colonia, sigue persistiendo, por supuesto, y muy organizada en el contexto español. Y desde luego, por muchas partes, ustedes que se encuentran en las ciudades españolas, las principales ciudades españolas, una de las empresas que, digamos, que prácticamente los identifican de que deben ser o colombianos o pueden ser ecuatorianos, son los locutorios, donde se puede uno llamar de larga distancia a precios digamos, muy ventajosos, o les vende tarjetas. Y ya, digamos, tenemos una presencia interesante en los media, ya tienen algunos sus periódicos, e incluso tienen una radio comunitaria, que es la Radio Comunitaria de Pueblo Nuevo, que tiene también su revista. Yo pude detectar por lo menos 45 organizaciones, que algunas de ellas son también federaciones. Bueno, por cuestiones de tiempo las omito mencionarlas, pero desde luego en la discusión pueden salir, por supuesto, a mencionar. El año pasado surgió justamente este semanario de distribución gratuita, que es El Latino. Bueno,
No voy a entrar en detalle, por supuesto, todo el tema de las remesas. Lo que yo quiero destacar es básicamente el impacto de las remesas a partir de estos estudios, el de las cajas las cajas de ahorro, que estarían, digamos, por ejemplo, en este caso, los tres colectivos, los colombianos, los dominicanos y los ecuatorianos, para el 2002 estarían enviando 706 millones de euros. Y en general, para América Latina y el Caribe, 35.000 millones de euros, por supuesto. Aquí se están contempladas, por supuesto, todas las remesas que llegan, incluyendo lo de los propios mexicanos. Y se calcula que alrededor de todos estos 35.000 millones para 2004, el 10% vienen de la península ibérica, específicamente de España. Porque, digamos, el caso que hay presencia latinoamericana, como lo acaba de señalar Mila, el monto todavía no es tan importante, lo mismo podría decirse en el caso francés y en el caso italiano. Y aquí podemos ver en una mapa que presentó justamente en uno de los informes del Banco Interamericano de Desarrollo, pueden ver el peso de las remesas, digamos, con todos los asegúnes que se ha discutido en este seminario. Pero para efectos prácticos, digamos, de los países donde hay presencia más importante en territorio español, pues, digamos, es importante. Y por último, digamos, podríamos señalar el peso que ha tenido en 2 años después el caso de las remesas, digamos, y faltaría, por supuesto, añadir ya con la población regularizada. Bueno, yo me voy rápido con los últimos temas que tratan, simplemente el tema de la percepción de los refugiados, en un primer momento y después de los inmigrantes, se convierte, digamos, en un tema, digamos, importante de discusión. Y justamente a raíz de los conflictos que se dieron en Francia, pues digamos el tema de la seguridad se ha convertido también en un tema importante. Simplemente señalo un poquito los estereotipos. Los sudacas son los sudamericanos y estos son algunos momentos aparecen justamente estos estereotipos. La tasa de reconocimiento estaríamos para el caso de España del 9.2%. Y lo que ya, digamos, como unas conclusiones para el caso español, es que estas dos realidades ya se juntaron, hay una baja, digamos, presencia de reconocimiento para los latinoamericanos, si lo vemos en el caso de los colombianos sería todavía menor. En el caso de la población latinoamericana originalmente es una población, digamos, principalmente de origen, digamos, político, digamos, que llegan en su calidad de refugiados. Se detecta en 1964, pero a partir de 1973 es cuando se ve la presencia más importante. Y actualmente son los haitianos y los colombianos los principales que han llegado a territorio español. Aquí vemos en el transcurso de un siglo, a Francia, disculpe, en el transcurso de un siglo la presencia latinoamericana, 10.000 a comienzo del 1901 y estamos llegando al año 2000 con cerca de los 50.000 latinoamericanos. Principalmente se concentran en las zonas donde hay mayor actividad, por ejemplo, la región parisina, en la región de Toulouse, también la Costa de Azul y los departamentos que están cerca de Ginebra por las facilidades que tienen, que hay organismos internacionales y en la zona de Bordeaux. Aquí podemos ver las demandas de asilo de los latinoamericanos, sigue siendo, digamos, un colectivo muy pequeñito. Si lo vemos, por supuesto, realmente la población, digamos, que está formalmente registrada como refugiadas en un organismo que los reconoce como tales, en 2003 son 2.500 personas, de las cuales el principal colectivo son los haitianos. Y después siguen los colombianos, hay también una presencia también ya importante de cubanos. Aquí vemos las solicitudes para el 2004, son 1.761, pero vamos a ver, digamos, en realidad cuántas quedan. Y aquí una estadística un poco comparativa
por lo menos de los países que registran un poco el procedimiento de la elegibilidad, Francia tendría el 19.2%, Estados Unidos tiene el 28.4%, que digamos parte de su política migratoria se basa justamente en aceptar un número importante de refugiados. España apenas tiene el 9.2%, y el resto del mundo, digamos, sería en este orden. Bueno, ya serían las dos grandes conclusiones para España y para Francia. Desde luego, originalmente España se convirtió, digamos, en una tierra de asilo para los latinoamericanos. Y desde luego las crisis que ha vivido Ecuador, las crisis que vive Bolivia, las propias crisis que vive Venezuela, desde luego impactan, por supuesto, en España. Y desde luego los mismos efectos que estamos viendo, que hemos visto para el caso de los mexicanos, digamos, de la migración, lo que deja las secuelas de la migración, pues efectivamente también se están sintiendo en sus países de origen, y estos vacíos laborales que se llenan por otros caminos o quedan justamente o crea digamos, una inflación en los servicios. Y el otro aspecto que, digamos, que yo quisiera señalar, España invierte mucho en su diplomacia, precisamente para dar seguimiento a estos países donde hay problemas, digamos, porque a fin de cuentas esto se está ya convirtiendo, digamos, tiene un impacto directo sobre la llegada de los latinoamericanos al territorio español. Y alrededor de las 10% de las remesas, digamos, llegan de España. Y para el caso de Francia, no es un país de inmigración para los latinoamericanos en el sentido estricto de la palabra, porque la mayor parte de los latinoamericanos llegaron en su calidad de refugiados. Hay solamente un lapso de tiempo que aproximadamente es en el primer gobierno de Mitterrand, cuando se dio la regularización de los latinoamericanos en 1982, donde llegan realmente los latinoamericanos. De hecho, Francia tiene cerradas sus fronteras de migración desde 1974. Y a cuentagotas podríamos decir que se han ido colando un poco más los latinoamericanos, donde hay, digamos, de estos casi 50.000, los 20.000 o 22.000 son estudiantes. Pero, digamos, Francia sigue siendo como un referente, digamos, cultural, y la presencia de los latinoamericanos ha sido justamente por ese imán que ha traído Francia. Y a partir de los 60, pues digamos, más formalmente se convierte en un país de asilo, el exilio chileno fue el más importante. Y alrededor de unos 20.000 latinoamericanos se refugiaron en este periodo entre 1960 y 2000. Y básicamente lo que explica, digamos, este despliegue de la aceptación de los refugiados latinoamericanos en Francia, pues fue precisamente la gran movilización de las organizaciones sociales. Hubo un impacto muy importante en 1973, colectivos, organizaciones, todos los partidos de izquierda prácticamente se desbordaron para acoger a los refugiados latinoamericanos. Y prácticamente de todos los países latinoamericanos, a excepción de Costa Rica y algunos países anglófonos del Caribe y de las Antillas, donde no han llegado realmente refugiados de esta región. Quizás la última pregunta es, ¿hay integración o hay exclusión? Yo diría que en términos generales, para el caso de los latinoamericanos en Francia, aunque aquí yo vi que había una paradoja en algunas de las discusiones de que había habido, no hay integración, por ejemplo, por el caso de los colombianos. En todo caso, yo diría que los imaginarios que tienen los franceses con respecto a los latinoamericanos en términos generales son positivos. Y la prueba fue, de hecho, bueno, claro, son otros factores más complejos de esta situación, pero los chilenos que, digamos, que regresaron a su país después de que se restauró la democracia, son, digamos, a fin de cuentas, son un grupo menor al que uno se pudiera haber imaginado. Desde luego, hay otros factores, el tiempo, todo lo que esto implica. Y probablemente el tema de la exclusión, si lo vemos a la luz de los acontecimientos de las crisis de los suburbios en Francia,
Yo creo que por lo menos para los latinoamericanos no se sienten, por lo menos yo lo detecto en esa percepción que, digamos, documentada, en los análisis, en la propia percepción de los propios estudiantes, no se sienten tan excluidos de la realidad francesa. Pues grosso modo sería un poco digamos, mi tema, simplemente los derechos de autor de las, digamos, de las ilustraciones que nos acompañaron en esta exposición. Pues muchísimas gracias. Gracias, Erasmo. Creo que la presentación ilustra la manera como dos países que han tenido relaciones diferentes, pero de alguna manera vinculación con los países latinoamericanos, han experimentado un proceso de presencia de poblaciones de algunos de estos países variables a lo largo del tiempo, y que creo que es lo que Erasmo trata de subrayar o señalar como algunos hechos de la vida social de estos países han tenido repercusiones en esta vinculación a través de sus poblaciones. En muchos momentos de la historia, particularmente referidas con las necesidades de protección, que se traducen en la solicitud primero y después la concesión del asilo o el refugio, que no es necesariamente automática, y lo que vemos son esas tasas relativamente bajas de concesión del refugio al número de solicitudes que se dan. También creo que hay un punto que Erasmo señala y que es un tema de discusión actual, que es como en un mundo que cada vez, que por lo menos en el caso de América Latina, reconoce o admite la presencia de causales para la concesión del asilo o del refugio, se convierte en una puerta, una vía, una estrategia incluso para migrantes de otro tipo, migrantes laborales básicamente, y que se recurre o se apela a ese camino, pues como una forma eventualmente de lograr la aceptación o el asentamiento en el país de destino, lo cual no deja de ser una paradoja por situaciones que hemos visto, por ejemplo, en el caso de México, cuando lo difícil ha sido que mucha gente que pudo haber sido elegible, recuerdo en la época de los conflictos centroamericanos, que podía haber sido elegible para la concesión del refugio, no hacía evidente su situación, prefería pasar inadvertida, recurrir a otros procedimientos, e incluso los mismos organismos internacionales como el ACNUR daban esas, y el mismo gobierno mexicano terminó adoptando una política de ese tipo, es decir, incluso la protección era no dar la protección en términos formales, es decir, muchos estudiantes, muchos líderes o profesionistas, lo que recibían era un permiso de trabajo y no la figura de refugiado. En fin, yo creo que es interesante pues ver estas situaciones contrastantes y el proceso que viven países receptores como España y Francia, y que a pesar de la distancia, a pesar de las barreras de los medios de transporte, etcétera, está mostrando que es un destino viable, sobre todo para los países sudamericanos, más que obviamente México y Centroamérica. Lo estamos viendo con el caso de Ecuador, Perú, Colombia, Argentina y Dominicana, en el caso del Caribe. Bueno, no tomo más tiempo y quisiera preguntar si hay en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM tienen alguna pregunta o comentario. No les escuchamos. A lo mejor en lo que revisan el micrófono le pregunto a Pedro si tienes alguna pregunta o comentario. ¿Cómo no, Manuel Ángel? Soy Pedro Álvarez de Cáritas. Me parece que tanto en la revisión bibliográfica de la presentación
hay un tema ahí presente que me hace plantear este comentario en términos de la importancia de la representación mental en el migrante, del estatus de exiliado, de refugiado. Y más adelante, esa consonancia tan fuerte entre dos cifras en lo que sucede en España de 3 millones que salen en la guerra civil y 3 millones y un poquito más, 730,000, que ahora son de origen extranjero en España. Yo no sé, Erasmo, si tú crees que se insinúa en el fondo de estas concordancias un acuerdo implícito o una relación más específica en la historia de la expulsión y la recepción que le ha pasado en el caso de España. En el caso de Francia no es tan claro, pero si tú crees que hay un acuerdo implícito que se remita a la representación mental, al imaginario que has hecho mención en varios momentos de la presentación, y lo mismo le sucedió a España en términos de la conquista hacia los países del norte de África y el regreso de los musulmanes al sur de España. Me parece que es un fenómeno analógico también, pero ¿qué piensas al respecto de esta relación de la representación mental y la concordancia de cifras en el presente? Sí, muy bien, Pedro. Bueno, yo diría que a partir de una gran encuesta que hizo Barzúa, uno de los autores que yo mencioné, entre los estudiantes de América Latina, fue una encuesta de creo que de 15,000 respuestas de los países latinoamericanos. Estas respuestas, resumiendo, justamente nos señalan que España, con todos los vaivenes de esta percepción, sigue siendo un punto de referencia para los propios estudiantes, porque estas preguntas se hicieron justamente a los estudiantes de secundaria y bachillerato, y España está ahí presente, obviamente por todo este contexto histórico, y que sigue siendo presente incluso para los estudiantes actuales. Yo diría que para el caso, digamos, de estas nuevas migraciones, no es que haya habido un acuerdo tácito o insinuado, ni tampoco, en realidad, estos procesos se han dado un poco en función de los huecos que encuentran los migrantes, que tienen, digamos, siempre muy en información muy actualizada de las dificultades que tienen en los distintos países a donde pueden llegar. Gracias porque tienen a este sistema solidario o no solidario de redes de inmigración, formales o informales. Y en el caso concreto, ¿por qué llegan los latinoamericanos a España? No llegaron en el franquismo por razones obvias, porque no había condiciones, o al menos en algunos países abiertamente pues tenían una política, digamos, por lo menos de no reconocimiento al régimen de Franco. Entonces, esto se ve muy claramente en el caso de los estudiantes mexicanos. Además de que pues había los que querían ir a España probablemente serían los hijos de los refugiados y por esas razones, por supuesto, no iban a España. Pero, digamos, en el caso, digamos, cuando España se adhiere a la comunidad, en un primer momento a la comunidad europea, hay ciertas ventajas que ellos, digamos, que se aprovechan. En primer lugar, el trato privilegiado de los latinoamericanos. O sea, no es que España tuviera, porque a fin de cuentas España todavía era un país realmente de expulsión. Ya cuando se adhiere formalmente a la Comunidad Europea es cuando se empieza a detener el proceso de la migración de los propios españoles, a mediados de los 80 aproximadamente, cuando ya, digamos, regresan los españoles de España, de Francia, de Suiza, de Alemania y de otros países. Pero, digamos, los latinoamericanos que llegan en ese momento, que son principalmente en ese momento, son refugiados, de facto o refugiados en el sentido, digamos, a través de un reconocimiento que siempre fue pequeñito en relación
como en el caso de México, también en función de la realidad siempre fue muy inferior los que fueron reconocidos formalmente. Entonces, lo que yo sí veo es que los migrantes encuentran justamente, cuando hay una necesidad, digamos, estas situaciones de atracción y de expulsión, en este caso de atracción, en el caso de España, las similitudes. De repente se cierran las puertas de Estados Unidos, en el caso de los dominicanos, de los ecuatorianos, los peruanos que venían tradicionalmente también venían para Estados Unidos, se cierran estas posibilidades y España no pide visa. Son relativamente, los trámites pueden ser más fáciles, o por lo menos en ese momento, aun cuando Francia tenía una tasa de desempleo muy alta, había esa posibilidad de que pudieran quedarse, y de hecho se fueron quedando. Y se fueron quedando, y todavía la sociedad española puede resistir, incluso aunque las proporciones actualmente de la población indocumentada son menores, porque ha habido 5 procesos de regularización, 4 en el gobierno del Partido Popular y 1 actualmente en el gobierno del Partido Socialista. Todo eso ha permitido que esta población, digamos, y eso, digamos, ya se empieza a ver claramente, uno de los aspectos benéficos que ha tenido esta migración es el saneamiento de la seguridad social. O sea, tiene números positivos, actualmente la seguridad social, mientras que en otros países tiene problemas, la seguridad social española está boyante. Entonces, yo diría más que todo, en algún momento, son estos espacios libres o estos nichos que de repente se descubren y que, desde luego, el efecto multiplicador que producen las diferentes redes formales o informales de la migración o las redes familiares, que estos permiten que, digamos, que los que están en el país de origen eventualmente se planteen la posibilidad de irse a donde puedan encontrar mejor ventura. Y el otro factor son las remesas actualmente, que es un factor que influye. No sé si, Pedro, pude acercarme un poco a la respuesta. ¿Sí, Pedro? Sí, muchas gracias, Erasmo, muchas gracias. Bien, entonces pasamos aquí a la sala. Germán. Sí, gracias. Muchas gracias por tu exposición. Gracias. Yo tenía 3 puntos que quería comentar. Personalmente me pareció un poco bastante optimista una frase que expresaste de que la población latina no se sienten excluidos de la sociedad francesa. Y bueno, la pregunta de hecho va para ambos países, ¿no? Bueno, en particular para Francia, ¿no? O sea, ¿qué ha sucedido entonces después de todo el movimiento de Le Pen en Francia, en el que evidentemente había una actitud bastante anti-inmigrante, ¿no? Y por eso mencionaba lo de esta un poco visión o expresión optimista. Por otro lado, y eso sí va para los 2 países, es en qué medida, dado que ambos reciben población africana en números bastante grandes, en qué medida ha afectado toda esta problemática de los incrementos del VIH-Sida de la población africana, sobre todo la población africana, probablemente también algo de la latina, en términos de el posible rechazo de tanto la población francesa como española. Y finalmente, algo que se me hace como, bueno, bastante interesante es esta vieja hipótesis de Bustamante de que en la medida en que la situación económica de los países o los ciclos económicos de estos están en bonanza, son mucho más, hay mucho mayor apertura a la recepción de inmigrantes. En la medida en que se enfrentan a situaciones de recesión o stagflation, evidentemente hay políticas más restrictivas. No sé si también esto pueda tener una incidencia en la mayor aceptación o no de población que está intentando exiliarse en ambos países. Gracias. Claro. Muchas gracias, Germán. Quizás yo deje sea optimista, digamos, porque a fin de cuentas el universo es más pequeño. Estaríamos hablando
2.500 refugiados, probablemente unos 15.000, digamos que son estrictamente, en el sentido estricto de la palabra, son, digamos, inmigrantes. Los demás son de paso, que son 20.000, 22.000 que son estudiantes. Yo decía que el conflicto de los suburbios que se dio en el año pasado para estas fechas, básicamente son de los suburbios de fuerte concentración de población algerina, marroquí y del África Negra, lo que se llama la África Negra. Y indudablemente, pues aquí está, digamos, en tela de juicio varios aspectos. Aquí se mezclan muchos aspectos, indudablemente la propia historia colonial de Francia, que para el caso de Algeria, pues todavía son cicatrices que no se cierran. Pero, vamos, ahora que tuvimos el Mundial, justamente el rey del deporte, el fútbol, la mayor parte de la selección de Francia son inmigrantes. Los grandes, digamos, los que suenan, son inmigrantes. Y entonces, aquí se encuentra un poco con estas grandes dificultades. De hecho, la percepción, digamos, poder decirlo, contamina, digamos, la crisis de Francia va a contaminar, de hecho, la percepción de los propios españoles. En algunas de las estadísticas que yo mencioné, más que estadísticas, digamos, en una de las encuestas de opinión del mes de diciembre del 2005, el segundo tema de preocupación de los españoles es la inmigración. Y actualmente, en septiembre del año pasado, el tema de la migración es la preocupación número 1. Ni antes había sido el desempleo, el racismo, todo eso. Ahora es el tema de la migración. E indudablemente, yo platicaba precisamente con Buenza, que él ha seguido muy cerca y normalmente pues es un punto de referencia en la discusión de la migración en España. Y me dice, bueno, efectivamente la tesis de Bustamante yo creo que embona mucho en este sentido. ¿Cuándo, hasta cuándo coge tanto porcentaje? Él me decía, no, es decir, los españoles quizás se preguntan si ya pasamos el 8%, si ya vamos a llegar al 9%, si vamos a llegar al 10%. Dice, no es tanto los números, sino el día que haya crisis de desempleo en España, por lo menos en forma ya tan fuerte, ese día va a haber crisis. Va a haber crisis de opinión, va a haber crisis, va a percibirse justamente el problema de los migrantes. Y claro, las construcciones imaginarias de Europa, y en especialmente de España, indudablemente con todo y que el primer grupo migrante en España son los marroquíes, hay una integración más sencilla, probablemente en los países, en la zona de Andalucía, pero en otros, efectivamente, esta amalgama de sudacas y moros funciona. Es decir, hay sectores que van emergiendo, que se están pronunciando de que ya hay que poner alto a la migración. Y esto se complica más con todo el tema de las pateras, que son las embarcaciones que llegan del centro de África y llegan a las Islas Canarias, o incluso llegan al norte de África, en Melilla. Y este tema ya, efectivamente, ya es como una bomba de tiempo que empieza a preocupar un poco ya los dos sectores, la sociedad civil y la sociedad política. Es decir, hay una migración que, digamos, que se puede aceptar perfectamente, y esto, diríamos, un poco para la población. Hay una población también de África Negra, hay un país que fue antigua colonia de España, bueno, relativamente se han integrado, pero para otras poblaciones, incluyendo los propios países del este, realmente sí se siente un poco dificultades de la integración. Y por lo menos en el discurso no existe, ni para Francia ni para España, por lo menos en el discurso o no se explicita los miedos que pudieran traer, por ejemplo, el contagio de la pandemia del SIDA. No es un factor, por lo menos, que juegue mucho en eso. Pero sí llama la atención que en los últimos informes de la Organización Internacional para las Migraciones, este tema se aparece. Es
Entonces, por otros caminos, quizás la preocupación de la cuestión de la salud de los migrantes sí es un tema, digamos que, bueno, sí es un tema que siempre ha preocupado. Pero en el discurso o en los medios no aparece tan claramente. Sí, hola. Guillermo Alonso, del Colegio de la Frontera Norte. Sí, yo quería hacer una serie de comentarios y un par de preguntas a ver si me orientas. La cuestión de los latinoamericanos de los 70, por ejemplo, y vincularlo hasta qué punto no habría que... no sé si meter claves económicas para llegar a España en los 70. Me estoy refiriendo sobre todo a uruguayos y argentinos, ¿no? Chilenos también creo que llegaban, pero efectivamente nunca me había parado a pensar que huir de Pinochet y llegar a la España de Franco en el 73 sí podía ser chocante, que fue una cosa que sacaste aquí y que nunca me había planteado, porque como había conocido chilenos que sí se habían refugiado en España, ¿no? Por cuestiones a lo mejor familiares, pero efectivamente ese factor me gustó que lo sacaras. Yo hablaría también, volviendo al principio, de que, ya que hablaste de la jalisciense exiliada en España, a principios del siglo XX sí habían mexicanos que huían de la revolución. El más famoso de ellos fue ya se me olvidó el regiomontano, Alfonso Reyes, y que luego todos sus contactos son los que permiten la fundación de la Casa de España, Colegio de México, la llegada. Entonces yo creo que refugiados latinoamericanos, incluso mexicanos, en España los podemos rastrear ya huyendo del porfiriato o de la revolución, ¿no? O sea que por ahí sería interesante. Y efectivamente yo creo que habría que leer la cifra de los mexicanos actualmente como que está creciendo, porque los 20.000 que hay ahora y que seguramente hay un número de estudiantes que es importante, también hay migrantes de ciudades, de grandes ciudades, sobre todo el DF, Guadalajara, de grandes ciudades, Monterrey, de grandes ciudades que están llegando a poner incluso su negocio. No digo que todos vayan a poner su restaurante de comida mexicana, pero ciertamente España está lleno de restaurantes de comida mexicana que no necesariamente tiene un mexicano detrás, ¿no? Pero habría que a lo mejor empezar a atenderla, porque sí es una cifra que me acaba de llamar la atención, porque la última que tenía era de 10.000 hace unos años, ¿no? Yo creo que la migración de México a España ha tenido también porcentualmente, con respecto a las que tenía históricamente hace 2 o 3 años, una subida importante. Sobre los refugiados, yo llamaría la atención de que hubo una inserción de latinoamericanos en los años 70 en la universidad, y que luego con la democracia se insertan incluso en política. Y recuerdo que en los años 80 un municipio de las afueras de Barcelona que se llamaba Castelldefels llegó a tener mayoría, ya se habían nacionalizados españoles, ¿no? Pero llegaron a ser concejales, se insertaron en política, y hay un aspecto, yo diría, cualitativo político de estos refugiados que habría que rescatarlo un poco más, ¿no? Porque no solo se insertaron en la universidad inyectándole una formación académica que era rica, ¿no? Que traían de Sudamérica, sino que también luego se nacionalizaron y entraron en política y jugaron un papel importante, sobre todo en el paraguas del Partido Socialista Obrero Español, ¿no? El de Castelldefels no es único, sí fue significativo por el número de ex sudamericanos exiliados que llegaron a estar formando parte, ¿no? Entonces hay una cuestión ahí de lo que aportaron que sí sería importante rescatar, ¿no? Porque luego por esos años surge también el mito del sudaca, ¿no? Como que 70, 80, ¿no? No sé si tú tienes algún dato cuando surge ese estigma, ¿no? Porque el del moro es más antiguo, pero el del sudaca sí. Y una cuestión que tiene que ver con lo que han hablado acá, que a veces se insertan no necesariamente aparecen por el padrón o en regularizaciones, y es lo que tiene que ver con los altermundistas. Me he encontrado que en Barcelona, en casas de ocupas, que es un movimiento que en España, en las grandes ciudades juega un papel importante, es una forma de insertarse a la sociedad española por parte de latinoamericanos, argentinos, chilenos, uruguayos. Generalmente no constan en los padrones, y que no digo que sea
numerosamente importante, pero sí cualitativamente juegan un papel importante a nivel de mantener este movimiento. Es una cosa que por casos de Barcelona conozco y me llamó la atención, la presencia de latinoamericanos de ese matiz. Y la pregunta ahora es, la de los ecuatorianos me llamó siempre la atención, porque en el 97, como tú decías, en el 2000, habían como que 2000 y de repente en 2 años comienzan a hablarse de decenas de miles, y lo que estábamos lejos no sabíamos qué estaba pasando con los ecuatorianos, fue algo muy extraordinario. ¿Tú crees y refiriéndome a los bolivianos, porque en las cifras que pusiste, efectivamente sí es un incremento importante, casi 100.000, 90 y pico mil, me llamó la atención, ¿tú crees que las negociaciones de las grandes empresas españolas en América Latina puede jugar un papel importante a la hora de la política que va a mantener España con estos países? Yo estoy tentado a verla en el trato que se hace de los bolivianos. En el de los colombianos no me queda claro, pero me gustaría saber tu opinión, ¿no? Si los intereses de las grandes empresas españolas en Latinoamérica puede influir en la política interna del gobierno español con respecto a los migrantes, ¿no? No sé si la expresé bien. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Cuando se han dado procesos donde las migraciones políticas o de otra índole son muy fuertes, caso de El Salvador, en algún sentido también la propia guatemalteca, chilena, uruguaya, pues se confunden las dos migraciones. No se sabe dónde comienza la política y dónde comienza la migración económica, porque todos reciben el impacto. Recordemos simplemente lo que pasaba en El Salvador, es decir, todos a fin de cuentas sufrían las consecuencias de si estar del lado de la guerrilla o estar del lado del otro lado, digamos, ocupado por las fuerzas de seguridad del Estado. Y la pérdida real, en Uruguay, en propio Chile también se pasó en esta misma situación, la pérdida real de empleos en ciertos sectores que eran proscritos prácticamente por las dictaduras o por otras razones, y pues la gente tenía que salir porque no había ya realmente perspectivas económicas. Entonces, la migración que llega a España no entra por el camino, como nunca llegó por el caso de los refugiados guatemaltecos, nunca hubo reconocimiento aquí formal de los 46.000 refugiados, y esto me viene un poco a la reflexión que hizo Manuel Ángel al comienzo de la intervención, de los 46.000 refugiados guatemaltecos, de hecho, ninguno fue refugiado en el sentido estricto de la palabra, nadie tuvo el estatuto de refugiado, bueno, ella ha sido una larga historia de platicar, nunca fueron reconocidos, decía, con estos procedimientos ya ahora ya más aceitados, de que efectivamente hay unas reuniones y se discute cada caso. Aquí nunca se dio. Se reconoció, existió incluso hasta instancias que tenían la figura del refugiado, pero en realidad, en el sentido estricto, no hubo refugiados. En el caso en el ocaso del franquismo, hasta cuando España realmente empieza a afinar sus procedimientos de elegibilidad en función de la Convención de Ginebra, pues se hablaba de 30.000 o de 35.000 refugiados latinoamericanos en España. Y por supuesto ninguno fue refugiado en el sentido estricto de la palabra, ninguno pasó por un reconocimiento formal. Se integraron con los mecanismos laborales que existían en esa época, que pues son latinoamericanos, iberoamericanos, que es el término que se usa más frecuentemente, son iberoamericanos, pues había una cláusula de facilidad, de facilitarles su integración. Y en ese sentido, pues hay, digamos, una presencia, digamos, hasta la actualidad, digamos, de triunfadores en el sentido migratorio de la palabra. Por ejemplo, pues hay muchos negocios, por ejemplo, de los argentinos, que es el que más, vamos, el que es, por lo menos el que me llama la atención, que han tenido mucho éxito, incluso que son grupos que llegaron justamente con el estigma del exilio y que actualmente son grupos importantes. Por ejemplo, un grupo que fue parte de la migración, digamos, de
de la dictadura de Videla y de Guarteri en los años 75-76, vinculados a la psicología, al psicoanálisis. Pues es un grupo, por ejemplo, que tiene prácticamente en La Princesa, tiene ahí un centro que edita una revista de que se publican más de 100.000 ejemplares de temas tan esotéricos como la psicología, digamos, temas psicológicos para un gran público. Y las librerías argentinas pues siguen siendo también, digamos, un referente. Y indudablemente hay una integración también exitosa de los sectores, y es lo que es un poco la diferencia, que en general, por ejemplo, si se pudiera hacer un análisis comparativo, podría encontrarse, por ejemplo, la migración argentina tiene o ha tenido mayor posibilidades de integración total en el entorno español. Parte, por supuesto, se ha favorecido en los últimos años porque son hijos de antiguos inmigrantes españoles y fácilmente pueden recuperar, digamos, eventualmente sus derechos de sangre, por decirlo así en esos términos. Otros grupos no se podría hablar lo mismo. Y efectivamente hay, digamos, en las universidades, pues siempre encuentra uno, dos o tres argentinos que están en las principales universidades españolas, efectivamente. Muchos vienen desde esta década, de los 80 en particular, o vienen de otras décadas, incluso de los 70, finales de los 70. Y, por supuesto, yo no tendría ahorita elementos para juzgar la migración argentina de los años 2000, que ya es una migración, digamos, indudablemente por la propia crisis política y social que vive Argentina, que ya, digamos, ya sigue otro camino, por supuesto. Y bueno, los mexicanos, bueno, por razones étnicas, pues indudablemente fue un tema que me preocupó en el caso de España. Y efectivamente, los números creo que son los que realmente son los mexicanos que existen en España, y un poco comienzo con la exposición, es una población predominantemente también femenina, de 2 o 3 mil personas de diferencia, pero sí, digamos, esto llama la atención, hay una fuerte presencia de mujeres que viven en España. Y claro, si empezamos a decorticar toda esta población, pues hay una fuerte, hay un componente, por ejemplo, de grupos que están vinculados al exilio español, por ejemplo. Familias que, digamos, y esto hay que verlo también en la perspectiva histórica de nuestras propias crisis económicas del 94, las propias crisis que se han vivido recientemente en Uruguay, el regreso de los que, digamos, de los españoles que ya pensaban prácticamente que ya se iban a acabar sus días en Uruguay, pues se viene la crisis de Uruguay y efectivamente comienzan también a regresar españoles. En el caso de los venezolanos españoles, con todo, resisten en Venezuela. Piensa que, aunque haya más afinidades y que pudieran regresar a España, la población de origen español que está asentada en Venezuela, pues podríamos decir que sigue como la que sigue actualmente en México, pues a fin de cuentas, con todos los problemas que pueda tener Venezuela, sigue siendo, digamos, mayor interés. Porque a fin de cuentas, yo platicaba con una vecina mía que es de las niñas de Morelia, pues sí tiene sus hijos, sus nietos tienen, incluso todos tienen pasaporte europeo, digamos, de la Unión Europea, pero yo estoy seguro, me dice, ¿y yo qué voy a hacer a Sevilla? Que ella nació en Sevilla. ¿Yo qué voy a hacer a Sevilla? No conozco a nadie. Entonces, había que diferenciar eso. Yo creo que es un trabajo, digamos, de una investigación ya más a fondo, de caracterizar justamente esta migración que se encuentra en España. Indudablemente que aquí, yo creo que dos migraciones que en particular, yo creo que tienen cierta singularidad, o digamos, que con todo que pudiera ser una migración importante, hay aspectos, digamos, en el imaginario, por lo menos de los españoles, que lo ven muy favorable, que serían los cubanos en general. Fue la última colonia, los dos grandes negocios, que era el Corte Inglés y las Galerías Preciados, nacieron en La Habana, toda su metodología de marketing nació en La Habana,
Y sin olvidar que, bueno, pues para España, para una buena parte de la España, que para nosotros sigue siendo un poco los grandes traumas históricos, la pérdida de Cuba, de Filipinas, pero especialmente Cuba, para España fue traumática. Y sigue persistiendo hasta nuestros días. Entonces, yo pienso que sí hay una posibilidad, digamos, de investigar más a fondo justamente estas realidades y diferenciarlas justamente para descubrir las características, en este caso concreto, de la migración mexicana en España. Y por último, el último tema que abordó Guillermo, la política exterior de España, indudablemente que tiene como telón de fondo la realidad de la migración. Ha llegado muchos caminos, ha tenido encuentros muy informales con los gobiernos de Ecuador, incluso con Evo Morales y con Colombia. Se han desarrollado iniciativas interesantes, como por ejemplo la feria, ¿cómo se llama? La feria de urbanismo, no sé cómo le llaman exactamente. Para resumir, es una feria donde llegan empresas inmobiliarias de Colombia y ofrecen a los migrantes las posibilidades de que puedan comprar sus departamentos o sus casas en Guatemala. Además de que hay todo un negocio de que puedan enviarles todos los enseres domésticos, se puedan ser enviados directamente hacia sus territorios sin pasar justamente por todos los problemas aduanales. Entonces, sí definitivamente hay una negociación en curso que España, digamos, tiene ahora como factor, digamos, importante. Por ejemplo, yo decía, una de las bibliografías que yo señalaba, la de Íñigo, sobre las remesas, pues digamos, este tema también tiene una importancia cada vez más, digamos, más hablada, del tema de la inmigración de la inmigración latinoamericana en España, principalmente en los países donde hay una presencia más importante. Y, desde luego, no sé si vaya a haber una negociación, si se está dando realmente una negociación, un toma y daca entre las empresas, en el caso, digamos, ahorita el contencioso que está, digamos, fuerte, el de las empresas españolas en Bolivia, por la nacionalización que ha impulsado el gobierno de Evo Morales, pues no sé si este tema pueda hablarse de un toma y daca, pero lo que sí se puede señalar como una línea que digamos, que se puede ya constatar es que la política exterior y a nivel, digamos, de información en los medios españoles son tema de primera plana, por ejemplo, lo que está pasando, por ejemplo, algún acontecimiento que pasa en América Latina, inmediatamente son tema en primera plana. En otras épocas, quizás eso ni pasaba desapercibido, pero ahora sí, se ve incluso el contenido de los artículos que trabajan sobre Ecuador, los contenidos que se hacen de Colombia, sobre Bolivia, empiezan a ser, digamos, más sustantivos, tratando de dar mayores explicaciones. Entonces, yo creo que ahí hay, digamos, justamente un interés y, desde luego, el tema de la migración, hay toda una reflexión, efectivamente, cada vez más importante sobre el tema de la migración latinoamericana en España. Pero bueno, son, digamos, intentos de aproximación. Bien, pues llegamos al límite del tiempo, muy puntuales, logramos terminar muy puntuales. Les agradecemos la presencia tanto a las personas que nos acompañaron desde las salas a donde se transmitió la videoconferencia, como también para los que nos estuvieron viendo por internet y por supuesto a ustedes que nos acompañaron aquí en la sala. Yo agradezco también las palabras de Erasmo en relación al seminario, subrayando que este es un esfuerzo colectivo en el que están involucradas muchas personas, no siempre se hacen los reconocimientos explícitos porque hay una cara nada más que es la mía la que aparece, pero en buena medida el trabajo de Marisa, el trabajo de Georgina, el trabajo de los compañeros que están ahí atrás de los cristales con toda la parafernalia de la transmisión,
los compañeros del equipo que están grabando también, y también la gente que está en las otras salas pendientes de la recepción de la transmisión, los equipos administrativos de apoyo, tanto aquí en el Colegio de la Frontera Norte como en el Colegio de México, eventualmente también la Sociedad Mexicana de Demografía, que nos ha apoyado en actividades administrativas, en otros momentos mucho más intensamente, ya que estamos hablando de la última sesión de un ciclo con el que se cierran 8 años de trabajo de actividades continuas de este seminario, y que esperamos poder continuar el próximo año con ese 9º ciclo, para el cual la próxima semana trataremos de sacar la convocatoria, como se ha hecho en los años anteriores, para recibir nuevas propuestas en los términos que ustedes ya conocen, que se han ido afinando a lo largo del tiempo, y que, bueno, la podemos ver parte de la historia en los informes en los que se da cuenta se relata lo que han sido las sesiones, tanto sesiones ordinarias, podríamos llamarle a estas, como sesiones extraordinarias, que también ha habido a lo largo de la historia, una que se hizo en España, en Cádiz, y ahora recientemente otra que se hizo en Francia, en colaboración con el Centro de Estudios de Población y Desarrollo de Francia y el apoyo del Instituto para la Investigación del Desarrollo. Y en fin, esa es parte de esa historia está, pues, como decía, en los informes que editamos en versión impresa y que están en la exhibición que está afuera, que hemos repartido a instituciones y personas, pero que también están colocadas en los sitios web del Colegio de la Frontera Norte y del Colegio de México. La convocatoria también la vamos a circular ampliamente por correo electrónico y la vamos a colocar en los sitios web para que estén al alcance y conocimiento de todos los interesados. Y por supuesto, hay que rematar diciendo que el seminario es posible, pues fundamentalmente por la presencia y participación de los expositores, pero también de los asistentes, que son ustedes. Si no, no sería seminario. Así que muchas gracias.